Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días, como le anunciamos. Nuestro invitado en el día de hoy, con quien compartiremos lo que resta de programa, es con el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Elpidio Báez, un colega y amigo. Elpidio, gracias por estar nuevamente con nosotros. Siempre a tu disposición. Lo vi esta semana en la prensa. En el PLD hay, si quiero o no, una lucha, aunque se salió muy bien en la reunión del Comité Central, sí. La lucha continúa. ¿Cuál es una panorámica del PLD, una radiografía ahora en este momento? Mira, inesperadamente para la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana salió repotenciado en su unidad interna, pero además, al PLD aparecer ahora más unido que antes, el PLD reafirma su posicionamiento como la primera fuerza política de la nación con capacidad para ganar en la primera vuelta en las elecciones del año 2020. Durante toda esta semana solo se ha hablado del PLD. La oposición comenzó a elucubrar y a pronosticar lo peor para el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la madurez política y la inteligencia política concentrada en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se impuso. No solo se impuso Danilo como líder y presidente del PLD y Leonel, que son los que dominan la estructura partidaria, sino que los miembros del comité político también hicieron su parte, hicieron su labor para que el PLD saliera bien de la reunión del comité central. De modo que la panorámica es un PLD mejor posicionado, un PLD mucho más fortalecido y un PLD con una enorme vocación de poder. Eso es lo que yo veo alrededor del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú crees que la oposición está errando el tiro cuando apuesta e insiste en que una fragmentación del PLD es su garantía de triunfo? Pasó en las elecciones pasadas y parece que siguen apostando a un fraccionamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y ellos no están equivocados. Una división del PLD no le beneficia al PLD, le beneficia a la oposición. Ahora bien, si la oposición está haciendo planes futuros esperando la división del PLD, entonces está haciendo malos cálculos. Es como los hijos que están esperando que el papá y la mamá se mueran para ellos heredar y gastar el dinero de la herencia, ¿verdad? Cuando viene uno más joven. Cuando viene a ver se mueren los muchachos y los viejos llegan a 100 y pico de años, ¿verdad? De modo que en política es un mal cálculo organizar una estrategia sobre la base de esperar a que el otro fracase y a que el otro falle. Y si resulta que en lugar de dividirse o debilitarse, lo que hace es consolidarse la unidad, entonces tu estrategia está mal diseñada. Si tú quieres ganar y ocupar mayor espacio en el espectro político, tienes que hacer tu trabajo. Y la oposición no está haciendo su trabajo, a menos que ellos entiendan que el trabajo de ellos es movilizar la Marcha Verde, obstaculizar el tránsito en la 27 o parar el Cibao promoviendo asalto, vandalismo, quema de goma. Si ellos creen que esa es la oposición, también están muy equivocados. ¿Tú crees entonces, cuando tú dices eso, tú acusas a la oposición de estar detrás de esos movimientos de protesta, Báez? Pero eso está claro. ¿No cree que es espontáneo, que es el pueblo molesto? Espontáneo. ¿Y tú crees que la Marcha Verde es espontánea? ¿Y tú crees que es espontáneo que te organicen una huelga y te la impongan metiéndole miedo a la gente? No, eso no es espontáneo, eso es político.
El Falpo, ¿a qué partido está adscrito? Sí, el del PRM, parte de la alianza, de la oposición. Al Frente Amplio. Y el Frente Amplio es aliado al PRM. Búscate el tweet que subió días antes de esa huelga de Luis Abinader llamando a apoyar ese movimiento huelgario. De modo que si él quiere, digamos, reclamar el éxito de ese movimiento, también tiene que reclamar los robos a la tienda de celulares, los robos a la farmacia, los asaltos y todo lo que se dio durante esa manifestación. Fue un acto político. Político, ¿desde cuándo los combustibles están bajando de precio? ¿Cuántas semanas tienen bajando de precio? Varias semanas. O lo congelan o baja de precio. Pero lo que se habla es que realmente es tan alto. Por los bueno, ahí está el comportamiento. La ley de hidrocarburos. Bueno, el gobierno no sube ni baja el petróleo a nivel internacional. Lo que manda la ley es que si el petróleo a nivel internacional sube, eso se refleja en los precios de los combustibles. Si baja, también se refleja en los precios de los combustibles. Pero ellos dicen que los impuestos, ¿tú no crees entonces que los impuestos están muy altos, que se cobra demasiado impuestos por cada galón de combustible, que afecta a todo el mundo, PLD? ¿Y por qué el PRD no lo bajó y cambió la ley cuando Ramón Alburquerque era el presidente del Senado? ¿Por qué no cambiaron la ley? ¿Cuándo el PLD viene a tener mayoría en el Congreso? Después del 2006. De ahí para atrás, el Congreso estaba en manos de la oposición. ¿Por qué PRDistas y reformistas que tenían mayoría en el Congreso no modificaron esa ley? ¿Por qué quieren que se modifique ahora? Para que el gobierno... La gente del PRM tenga menos predica dinero. Lo que no hizo cuando tenía el poder. Pero eso está claro. ¿Cuándo el PLD comienza a tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados? 2006. Y de ahí para atrás, ¿quién tenía mayoría? ¿Leonel gobernó teniendo el Congreso en contra? Por ejemplo. Y entonces, y luego volvió y tenía la oposición el dominio del Congreso. ¿Y por qué no modificaron la ley? ¿Por qué están presionando ahora y se salen con unos discursos? Sencillamente porque es pura demagogia lo que ellos están haciendo. ¿Tú crees que hay espacios mediáticos? Vi una declaración de Luis Abinader, el máximo dirigente del PRM, diciendo que cuidado con esos acuerdos que busca Danilo allá en China. ¿Se hace el gracioso con los norteamericanos o qué? Luis Abinader, más que político, es un empresario. Tienen inversiones en el turismo, tienen inversiones en cemento, una fábrica de cemento. Están depredando por ahí las lomas de Azua. No, esa fábrica está en un área protegida. En un área protegida. Entonces, si tú eres empresario y el presidente de la República establece relaciones diplomáticas con la principal economía del mundo, con el principal mercado que está demandando bienes y servicios en todo el mundo, tú lo que tienes que aplaudir al presidente, porque todo lo que se produzca aquí es para vendérselo a China. El solo hecho de que China incluya en la lista de países que los chinos deben visitar con fines turísticos, que incluya a la República Dominicana, ya eso es un éxito. Para el propio Luis y las empresas del papá, porque ellos tienen inversiones en hoteles y tienen inversiones en áreas turísticas. De modo que a veces yo no entiendo a la gente parece que cuando se mete a político, como que se unubila, como que se le cambia el juicio. Lo que tiene que hacer el liderazgo nacional es aplaudir al presidente Danilo Medina. Tomó una decisión valiente, una decisión visionaria, pensando en quién, en él, en intereses particulares de Danilo Medina, en intereses personales de Danilo, no, pensando en el desarrollo de la nación. ¿Por qué hubo que romper las relaciones con Taiwán y establecerla con China? ¿Cuántos millones de habitantes tiene Taiwán y cuántos millones
de habitantes tiene China. ¿Cuál de los dos mercados es el más grande? Es un tema de simple lógica. Tú no puedes vivir todo el tiempo mendigando y aceptando dádivas. Nadie se desarrolla. La critica, pero tiene relaciones con China. No solo eso. Estados Unidos tuvo una visión certera. ¿En qué año Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas y comerciales con China? En los años 70, cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Entonces la Coca-Cola fue y se estableció en China. Ah, porque los intereses comerciales... 500 millones de chinos bebiendo Coca-Cola. Ah, pero bueno, y los McDonald's, por ejemplo. Sí, entonces, sí. En Estados Unidos hay una visión de Estado. Y entonces la clase gobernante, porque allá hay clase gobernante y aquí hay clase dominante. La clase gobernante dice, esto es lo que queremos. ¿Y los presidentes qué son? Instrumentos de la clase gobernante. Entonces, esto de querer cuestionar la decisión de República Dominicana y de varios países de Centroamérica y el Caribe, como es el caso de Panamá, el caso de Costa Rica, el caso de El Salvador, porque la realidad política te va diciendo que tú tienes que aliarte a los mercados grandes y no a los mercados pequeños si tú quieres. Pero cuando Luis Abinader dice que como que cuidado, que hay que ser transparente, ¿qué hay detrás de eso? ¿O fue a buscar un espacio? Le dieron una primera página esta semana con esa declaración en un periódico muy amigo de él. Sí, pero esas declaraciones, en lugar de posicionar a Luis Abinader como un político responsable y un político que tiene madera de estadista, lo coloca como una persona que dice cualquier cosa para aparecer en los medios. Y eso no es posible. Vamos a retomar el tema del Partido de la Liberación Dominicana y es el de la reelección. Leonel, la gente de Leonel lo vi muy entusiasmado, diciendo que Leonel va, y hay otro grupo, seguidores de Danilo, que entiende que Danilo se merece 4 más. Leonel Fernández ha gobernado en 3 oportunidades. Y cuando Danilo iniciaba su primer mandato, Leonel esperaba que Danilo durara 4, agarrándole ahí para entregarle de nuevo. Y entonces Danilo se reeligió y eso generó una situación difícil a lo interno. Y por eso Danilo va por su segundo mandato. Por su segundo, pero Leonel dirigió el Estado en 3 oportunidades. Permitirle a Danilo que continúe y haga un nuevo mandato, no me parece que sea malo. Y tampoco los leonelistas tienen que molestarse. ¿Por qué? Porque estarían en igualdad de condiciones. Leonel con 3 periodos, Danilo con 3 periodos, y los dos han hecho buenos gobiernos. Entonces, ¿por qué tú querer 3 mandatos, 4 mandatos, 5? Porque si Leonel vuelve, permanecería 8 años, porque tiene la opción de presentarse nuevamente. Entonces, Leonel tendría 5 mandatos y Danilo 2. Entonces, que le permitan a Danilo, por lo menos empatar con Leonel y tener 3. La pregunta del millón es, dicen que no hay forma de enmendar, de modificar la Constitución para permitir eso. ¿Y por qué no hay forma? No sé, yo la estoy quién dijo eso? Además, usted es legislador, usted sabe, usted está donde se bate el cobre ahí. Lo primero es que la Constitución misma dice que ella sí se puede modificar. De modo que una modificación a la Constitución... No es inconstitucional, eso es verdad. Ni es inconstitucional, ni es violatorio de las leyes. Porque ella misma dice... Sí, y no establece periodo, cada 20 años hay que modificarse, no. No, ella misma dice cómo se modifica. Si tú la modificas, ¿está violando la Constitución? ¿Está violando las leyes? Evidentemente que no. Y en la Cámara, en el Senado, sobran votos. Es decir, hay tantos votos a favor de la reelección que sobran votos. En la Cámara de Diputados falta mucho, dicen ellos. Tenemos mayoría de votos.
Mayoría. No, vamos a sumar. Mayoría. Vamos a compartirlo con la gente. Tenemos mayoría. Estamos trabajando para tener la mayoría especial, que son las 2/3 partes. ¿De acuerdo? Porque es con las 2/3 partes de los presentes que se modifica. Es bueno aclarar eso. Es la 2/3 parte de lo presente. No es de la matrícula de los 192. Es de los presentes. Ok. 2/3 partes de los presentes. ¿De acuerdo? Es como se procede con la votación. Por eso te digo, tenemos mayoría. Si fuera con la mitad más uno, que es el quórum ordinario, 96 votos. Si es con la mitad más uno, ya se hubiese procedido. Lo que dicen es, Baez, que usted se tiene mayoría, usted está hablando del PLD. El PLD y aliados. Pero que el PLD está fraccionado, porque si hay una modificación constitucional para permitir un tercer mandato de Danilo Medina, los leonelistas, es lo que se presume, harán una especie de alianza estratégica con el PRM y los demás fuerzas políticas. En la última alianza estratégica que hicieron no le dio resultado, porque hicieron una alianza estratégica para parar la aprobación de la ley de partidos, y entonces Danilo hizo otra alianza estratégica y pasó a la ley de partidos. No, porque ahí está el PRD, el PRM votó a favor de la ley. Bueno. Ahí no votó 3 docentes, Fidelio Despradel, que del grupo del PRD, de ese grupo. No votó en contra. Pero él no llegó, Fidelio no llegó, llegó por el voto directo al partido de Guillermo Moreno. Está bien, pero yo te digo que no, porque el Falpo sí, la gente del Falpo sí votaron. Sí. Votaron por la línea del PRM, para no decirlo así tan duro, por la línea del PRM, que era apoyar la ley de partido. Eso podría repetirse. Claro. Mira, el Congreso es un mundo donde hay cambios permanentes. Por ejemplo, no todos los legisladores que pertenecen a los partidos tienen las mismas expectativas de repetir. Te voy a poner un ejemplo. En el proceso interno que celebró el PRD, muchos diputados que consideraban que tenían un liderazgo sólido en su zona fueron derrotados. Y al ser derrotados, muchos de ellos saben que perdieron su base para ellos repostularse en su zona. Te puedo poner muchos ejemplos, que aspiraron a presidente de zona, aspiraron a presidentes provinciales, aspiraron a presidentes municipales, a vicepresidentes. Y cuando se sometieron a votación, se llevaron la sorpresa de que perdieron. Tú oyes a Luis Abinader hablando de candidatura, que está bien posicionado. La estructura del PRM la controla Hipólito, no Luis Abinader, la estructura. Entonces, cuando entran a un proceso, tú no sabes qué va a salir de ese proceso. Muchos de esos PRMistas que son diputados saben que les será muy cuesta arriba repetir como legisladores, aparte de la inversión millonaria que tienen que hacer. Entonces, mucha de esa gente buscaría su cobijo en el PLD o en partidos aliados al PLD para ellos poder conservar su posición de diputados. Lo mismo pasa en el Partido Reformista. El Partido Reformista, con el 1% que tienen las encuestas, también le resulta difícil repetir a la mayoría de ellos. Y hay algunos que ya están buscando espacio en el PLD para poder continuar en el Congreso. Es decir, hay una serie de cambios y de movimientos que se están dando en la Cámara de Diputados, que eso puede tener alguna manifestación en lo que es la reforma a la Constitución. ¿Tú crees realmente que desde el grupo de Danilo hay la intención de que se le ceda el paso para una nueva repostulación? Claro que sí.
Los danilistas estamos apoyando a Danilo y estamos trabajando en esa dirección. Ahora, es Danilo quien va a decidir en el mes de marzo. Porque ¿cómo siendo yo danilista le voy a dar la espalda a Danilo? O Miriam Cabral, ¿cómo le va a dar la espalda? O su propia hermana, o Camacho, o Yaco, o Tulio, o Gertrudis, para solamente mencionarte algunos casos de danilistas consagrados, o Julio Brito, o Félix Castillo. Yo te puedo mencionar todos los danilistas de la Cámara de Diputados. No. Estamos con Danilo y Danilo es el que va a tomar la decisión en el mes de marzo. Si Danilo dice, quiero un tercer mandato para concluir mi obra de gobierno, se puede dar como un hecho que eso pasa y que Danilo volvería a quedarse en el Palacio Nacional. Vamos a discutir más sobre eso cuando retornemos. Ya regresamos, nuestro invitado en el día de hoy.